Buenos días, economista, ¿me escucha? Buenos días, te escucho perfectamente. ¿Tú cómo me escuchas? Cuéntame. Bien, bien. Veo que la imagen está como de... ahí se aflojó ya. De pronto como que se detuvo un poco la imagen, pero ya está. Listo, en vivo y en directo con el economista Pablo Dávalos para analizar, economista, lo que acontece en este país que no deja de sorprender. Y quisiera empezar, tenía cosas acá escritas, pero es inevitable preguntarle lo que ocurrió ayer en la noche con las declaraciones del presidente. Una declaratoria de guerra a medios de comunicación donde ya empieza a torcerse mucho, incluso los acusa de ser amigos de los narcos, de los líderes, a Boscán, disfrazado de periodista, un narco disfrazado de periodista, le faltó eso, y decirnos que básicamente va a ir en guerra contra ellos. Economista, bienvenido. Muchísimas gracias, Nelson. Un saludo muy cordial a ti y a través tuyo a toda la audiencia que nos sigue por este espacio. Efectivamente, ayer vimos a un presidente descompuesto, a un presidente desesperado, a un presidente acorralado, a un presidente que sabe que el reloj de arena del poder está en las últimas y sus minutos prácticamente están contados. Eso es lo que pudimos apreciar ayer. Eh, Sin una línea narrativa coherente, sin una explicación convincente al país ante denuncias que son muy, pero muy graves. Y es la primera vez que un presidente de la República, al menos desde el retorno a la democracia, se ve en una situación tan complicada. Nelson, yo pienso que el destino del presidente Lazo prácticamente está sellado. Cuando decimos eso, Pablo, me gustaría que seamos un poquito más específicos y vayamos un poquito más allá. ¿Qué tendría que pasar? Sabemos que hoy el presidente de la República está definitivamente acabado y con lo dicho ayer, porque se pone de enemigo no solamente a los medios de comunicación, porque no solamente habla de la posta, sino habla de todos quienes de una u otra manera hemos pensado distinto, sino que también va por la fiscal general de la nación, ¿no? Ya esa relación, esa cosa que existía, ya no da más. Y hay una pugna también con Diana Salazar. Cuando hablamos de que no da más y de que las horas están contadas, ¿de qué dependería, Pablo? En este momento el país prácticamente ya está en transición. Entonces, es un presidente que además acaba de perder todo capital político. Recuerda que en la consulta popular el presidente se jugaba su capital político y pierde en la consulta popular. Lo único que atinó a decir de manera desesperada es que había un centro de cómputo paralelo y que probablemente hubo fraude, sobre todo en la primera pregunta. Pero finalmente ya están los resultados oficiales, faltan, creo que está el 99%, y en los resultados oficiales es absolutamente claro que el presidente pierde la consulta. No solo eso, sino que el presidente había dicho que su tarea es derrotar políticamente a los correístas. Los había perseguido, los había estigmatizado, los había sacrificado, se quiere, ante los medios públicos, y resulta ahora que el correísmo regresa con más fuerza todavía que antes. Imagínense. Ni siquiera cuando fueron gobierno tuvieron tanto poder como tienen ahora. Fíjate tú, en todo el periodo 2007-2017 nunca pudieron capturar las alcaldías de Quito y Guayaquil. Y Exactamente. ahora tiene el correísmo las alcaldías de Quito y Guayaquil. Entonces ahí también fracasó porque codificó la política en una especie de binarismo, correísmo y anticorreísmo, y resulta que por haber codificado en ese binarismo, le pasó la factura, ¿no? Al cerrar la política a solamente dos actores y sus archienemigos terminaron ganando las elecciones. Entonces es un presidente debilitado, ¿no? Debilitado a nivel económico, sin credibilidad, sin popularidad. Y ahora las denuncias de la prensa, ¿no? Las denuncias sobre todo de la posta, medio de comunicación del contrapoder o antisistema. Siempre la posta se ha caracterizado por, de una u otra forma, estar cerca de los círculos de poder. Claro. Y resulta ahora que ese medio de comunicación presenta documentos oficiales
que involucran al gobierno con el narcotráfico e involucran al Banco de Guayaquil con el narcotráfico. Es muy gravísimo. O sea, ya es una cuestión penal, si tú quieres. Claro. ¿Cuál es el desenlace? El desenlace es que hay una comisión en la Asamblea Nacional y esa comisión en la Asamblea Nacional va a definir un informe en estos días y el primer punto de ese informe va a ser el juicio político, justamente por corrupción, el juicio político al presidente Lasso y su destitución. Eso O sea, eso sería, es absolutamente inevitable. claro, eso sería la salida democrática, la salida, porque obviamente hay voces de que personas dicen que se quiere desestabilizar. De hecho, el propio presidente habla de desestabilizadores y lo dice. Lo que dices, Pablo, es cierto. En un momento de lo que habla Lasso ayer, él con mucho dolor menciona que él conoce a los dirigentes de la Posta, en exclusiva a Vivanco y a Boscán, que básicamente le faltó decir que los ayudó económicamente, porque es así, porque es así, eso no es oculto, y que se sintió traicionado, ¿no? Y es ese... Pablo, ¿qué crees de esto? Porque escucho muchas voces, incluso desde las teorías de conspiración, que mencionan sobre el asunto de la Posta, de lo que está haciendo contra Lasso, porque existiría otra fuerza que quiere verlo a Lasso destruido, que no necesariamente es el correísmo, porque la Posta podrá ser todo menos correísta. Efectivamente, mira, creo que hay canales institucionales para resolver esta crisis política. Todos los países del mundo tienen crisis políticas, todos, y todos los países del mundo tienen mal o bien canales institucionales para resolverlas. Cuando esos canales institucionales empiezan a obstruirse, el conflicto político rebasa la institucionalidad y va a las calles. Y hay violencia, muertes. Fíjate lo que pasa en el Perú. Así es. En el Perú, en este momento, al obstruirse los canales institucionales, la violencia está en la sociedad y eso genera, si tú quieres, un ambiente de mucha incertidumbre. Aquí en el país no estamos en eso. Aquí en el país hay una crisis política producto de los errores del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Quién le manda a Guillermo Lasso a tener una reserva internacional en un país dolarizado? O sea, es una verdadera estupidez tener reservas en un país dolarizado. O sea, no sirven para nada en un país dolarizado tener reservas. O sea, no tiene ninguna función macroeconómica. ¿Quién le manda a Guillermo Lasso a sacrificar la economía para darle razón al Fondo Monetario Internacional? Claro. Y llevar la inversión pública a sus niveles mínimos en la historia? Ni siquiera en 99, que tuvimos la crisis, hubo una inversión tan baja como ahora. ¿Quién le manda eso a Guillermo Lasso? ¿Quién le manda a Guillermo Lasso a mentirle a sus ciudadanos, a engañar a sus ciudadanos? ¿Quién le manda a rodearse de un grupo de personajes que están vinculados a la delincuencia, al lumpen, ¿no? Y ahora está desesperado? En ese contexto, ¿por qué se va a una consulta? Claro, Si eso no fue la tiene crítica, credibilidad, si no tiene popularidad, ¿por qué le pregunta al pueblo cuando sabe que esa consulta puede convertirse en un referéndum sobre su propia gestión? ¿Y qué fue lo que efectivamente pasó? No es que la gente vota no o sí a la pregunta, la gente es más. La gente no revisó los anexos de las preguntas, tampoco se puso en ese debate de filosofía política si convenía o no cambiar la estructura política del Estado. La gente convirtió a esa consulta en un referéndum sobre el régimen. ¿Está o no está de acuerdo? ¿Y qué es lo que ve la gente? Ve violencia, ve sicariato, ve asesinatos, ve robos, ve asaltos, ve desempleo, ve miseria, ve pobreza, ve desesperación. Dijo no al gobierno. Era lo normal, si tú quieres. Si el presidente quería ganar la consulta, haga bien las cosas, pues. Claro. Invierta. Pero fíjate tú, entonces pierde la consulta. Y ahora, claro, en un gesto de irresponsabilidad e inmadurez, echa la culpa a otros, ¿no? Que ya venía dándolo. Y hay muchos ecuatorianos que hacen esto, ¿no? Sí, hay muchos ecuatorianos que cometen errores y cuando finalmente salta por los aires una situación por los errores que cometen, echan la culpa a terceros. Dice, yo no fui, yo no tengo nada que ver, no es mi culpa, que es un gesto de inmadurez, es un gesto de falta de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, ahora el presidente Lasso está prácticamente fuera, estimado Nelson. Yo creo que ya estamos en la transición. Wow. Y lo que es peor, ni siquiera tiene la posibilidad ahora de una muerte cruzada. ¿Por qué? Pudo haber tenido la posibilidad de la muerte cruzada. O sea, de activarla él.
claro, ya, o sea, activar, ni siquiera tiene esa posibilidad. ¿Por qué? Esa posibilidad de muerte cruzada la perdió. Entonces, ahora lo que le espera es la destitución vía la Asamblea Nacional, que es el canal institucional que la sociedad ha creado para resolver este tipo de crisis políticas. Sí, sí, sí. Pablo, antes de seguir con eso, ¿por qué Lazo ya no puede activar la muerte cruzada? Él, ¿por qué no puede activarla? Porque para la muerte cruzada necesitas legitimidad. Ok. Entonces, y necesitas legalidad, necesitas un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Tiene que haber un ambiente de conmoción interna y la Asamblea tiene que haber bloqueado el Plan Nacional de Desarrollo, que no Ya. permite la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Tiene que haber argumentos legales. Y la Corte Constitucional, en el caso que declara la muerte cruzada, no sé si le apruebe eso, uno, y dos, no sé si el país acepte a Guillermo Lazo como una 6 meses. especie de pequeña dictadura durante 6 meses. Claro, O claro. sea, es A eso te volcarle al entiendo. país a las calles. Es una situación Totalmente. mucho peor, mucho peor. Claro, lo que entiendo es que si lo hace él, él se queda y la gente va a estar muy enojada porque se queda por decreto y son 6 meses y podrá hacer lo que le da la gana y la Y no gente, aguanta 6 meses. claro, son 6 meses. ¿Tú Entonces, crees que la CONAIE se va a quedar tranquila? no, 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 claro que sí. De hecho ya la FEWE anunció, Pablo, que saldrán a las calles y ya la FEWE ha pedido la renuncia. La CONAIE ha dicho que, bueno, ISA ha dicho que debe dar un paso al costado. Ahora, en torno a al juicio político, ¿crees tú que en esta ocasión puedan tener los votos? Porque el problema es con el Partido Social Cristiano, que terminan diciendo una cosa y luego terminan haciendo otra. Reconocen que haberlo protegido a Lazo en los meses de los 18 días de paro les costó el municipio de Guayaquil, lo reconoció el señor Serrano, pero luego dice no cuenten con los votos para una muerte cruzada porque no vemos las condiciones. Habrá que ver si ahora con el informe de la comisión sí están convencidos. Sí, mira, ayer pasó algo interesante. Ayer en la Asamblea fue destituida la ex ministra de Salud con 102 votos. Mm, Entonces, eso ya es una señal. una señal, sí. En el supuesto que no existan los 92 votos necesarios, los partidos liquidan todo su futuro político. Sí, los socialcristianos ya perdieron su principal base política, que es Guayaquil y Guayaquil. Uh -huh. En el momento en que ellos voten a favor del Lazo, o sea, pierden lo poco que les queda. Chútiga. Y se acaba el ciclo de los socialcristianos, y ellos lo saben. Uh -huh. ¿No? En el supuesto que Lazo no sea esta vez enjuiciado por la Asamblea Nacional, yo creo que se activan dos mecanismos ahí. Un mecanismo es que el propio Lazo active la muerte cruzada y el otro mecanismo es la lucha social en las calles. Probablemente la CONAIE llame a movilizaciones y el ambiente está caldeado para eso, ¿no? Entonces, y ya te digo, y los partidos políticos que le salven a Lazo y los políticos que voten a favor de Lazo se liquidan. O sea, de hecho, una muestra se fue... suicidan, por así decirlo. Así es. De hecho, Pablo, una muestra fue la consulta, ¿no? Que veíamos a grupos políticos mantenerse al margen. De hecho, nunca vimos un pronunciamiento directo, por ejemplo, de Nebot, porque sabía que la cosa estaba muy grave y que pronunciarse de manera de frente iba a terminar de fulminarlos y por eso se callaron. Es interesante lo que va a pasar, Pablo. Ahora, el tema del juicio político, llevarlo a juicio, te consulto, solamente es Lazo y si llegara a ver los votos y si llegara a darse el proceso y llegara a ser destituido, asume Borrero, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Efectivamente, porque el juicio político, quien está este momento acusado de corrupción, ¿no?, de hacerle daño al país, es Guillermo Lazo, no es el vicepresidente Borrero. O sea, él no Okay. está siendo acusado de eso, él no ha salido en ninguna investigación de ningún medio de comunicación, absolutamente no. Entonces, el juicio político es directamente a Guillermo Lazo por Danilo Carrera, básicamente, ¿no? Claro. O sea, el vínculo de Guillermo Lazo con la mafia albanesa es Danilo Carrera, ¿no? Y este señor Cherres. Entonces, Exacto. la Asamblea lo que va a establecer con la información que tiene es un informe donde establece los vínculos de causalidad, y al establecer los vínculos de causalidad es muy grave que un presidente tenga esos vínculos de causalidad. Lo que no está demostrado es el financiamiento de la campaña, porque si Claro. logra demostrar que hay un financiamiento de la campaña, ahí se van los dos. Ok. Pero eso, Ahí se van los pero dos, eso ahí se se está va investigando. Lazo y se va a volver. Eso está investigando.
Sí, en esta primera etapa puede ser que efectivamente el juicio político sea a Lasso, pero nadie puede negar que puede haber una subsiguiente etapa en donde se demuestre que efectivamente la campaña de Lazo y Borrero tuvo financiamiento de narcotráfico. Si esto es así, entonces el siguiente paso será la destitución de Borrero, Claro. porque si una campaña fue financiada por el narcotráfico, es ilegal, es inconstitucional y obviamente pierden la calidad a la que fueron electos. Ahora, es en el escenario de que esté el señor Borrero, pero lo ideal, y te lo consulto, Pablo, sería que efectivamente tengamos un relevo completo de gobierno, sería lo ideal, porque imagínate, sí, está desacreditado Lazo, pero Borrero no es que viene haciendo un trabajo excepcional, ha sido muy, muy agazapado, casi que ni se lo escucha, solo aparece en eventos para recibir condecoraciones, es una vergüenza. ¿Creerías tú que lo que le haría mejor al país es un cambio total? Y hablo de total, incluso asamblea también. Mira, yo creo que siempre hay que respetar la institucionalidad, nos guste o no nos guste, el entorno y el ambiente. Hay que respetar las leyes, hay que respetar los marcos institucionales para proteger a la sociedad, para evitar que la sociedad se exponga. Si tenemos ya canales definidos, si tenemos ya marcos institucionales y marcos normativos definidos, ¿no? Y si estamos actuando dentro de esos marcos, evitemos, si tú quieres, ponerle en riesgo a la sociedad. Ok, me parece Pues lo bien. ideal sería un montón de cosas, pero este rato procedamos con lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Hay causales para la destitución del presidente vía Asamblea Nacional, que es el canal adecuado, es el canal lógico, es el canal legal, es el canal constitucional que permite resolver esta crisis. Si se demuestra que la campaña de Lazo fue financiada por el narcotráfico, entonces estamos en otro escenario. Ya no es solo Lazo quien tiene que salir del gobierno, sino también el vicepresidente. A pesar que el vicepresidente no ha hecho absolutamente nada, no ha estado en una posición de inmovilismo, pero ya es lo que dice la ley. Claro, claro, claro. Entonces, en esta primera etapa, creo yo, quien va a salir, quien es casi seguro, creo yo, está seguro que el informe de la Asamblea Nacional va a constar en esos términos, es la destitución de Lazo. Y yo le veo que la mayoría de políticos van a votar a favor de ese informe, inclusive los socialcristianos. Sí, sí, Entonces, es lo que se hay debería pasar. votos más que suficientes para la destitución. Es lo que debería pasar. Y lo sensato ¿Perdón? es lo que debería pasar, ¿no? Que todos voten a favor. Y lo Es lo que va a sensato, pasar, Nelson, es lo sí. que va a pasar. Y lo sensato, Y no es teoría, sí, y no es teoría de la así conspiración, es. no es desestabilización, todo lo contrario, es estabilización. Ujú. Lo que desestabiliza es, si tú quieres que un gobierno tenga nexos con el narcotráfico, eso desestabiliza. Ujú. Y por tener nexos con el narcotráfico, entonces un gobierno no puede generar políticas públicas de seguridad y los Totalmente. ciudadanos se ven amenazados. Llegando a pasar esto, lo más sensato sería que el Eso vicepresidente, es... que el vicepresidente pueda no asumir, porque de verdad que Borrero incluso hasta tendría terror de enfrentarse a una presidencia, porque la vicepresidencia no lo ha podido sostener. Puede pasar que siendo destituido el presidente Lazo, asumiendo Borrero renuncie y ahí se active otro recurso que es la presidencia del presidente interino de la Asamblea y luego elecciones anticipadas. Efectivamente, efectivamente. Entonces ahí se activan los mecanismos institucionales que tiene el país y los mecanismos legales. En supuesto que renuncie Borrero o sea destituido Borrero, asumiría el presidente de la Asamblea. Recuerda tú que la Asamblea es el primer poder del Estado. Claro, claro que sí. No es el Ejecutivo, ¿ah? El mundo piensa que el Ejecutivo es el primer poder, no. El primer poder del Estado es el legislativo, y eso en todas las democracias del mundo. Entonces asume el presidente de la Asamblea y efectivamente tiene que convocar elecciones. Tiene que convocar elecciones, ¿no? Para lo que queda del periodo. No son elecciones para 4 años, Ajá, así es. son elecciones para lo que resta del periodo.
es decir, hasta el 2025 nada más. Para estabilizar un poco la cosa en el país. ¿Crees tú, Pablo, que Exactamente. la señora Diana Salazar le va a aplicar irónicamente el influjo psíquico a Lazo? No, en este caso hay causales, creo yo, en la justicia ecuatoriana tiene que proceder con los datos que tiene que proceder con la información que tiene y tiene que proceder de forma independiente, ¿sí? Y apegada a la verdad, pues apegada a lo que dicen los datos. Entonces, yo creo que hay datos para ya no solo una destitución de Lazo, sino un proceso penal. Es Claro. decir, tiene que haber una intervención sobre el Banco de Guayaquil, por ejemplo, para comprobar si el Banco de Guayaquil sirve como un banco de lavado de De lavado de dólares. dinero. O sea, la superintendencia tiene que provocar una intervención en el Banco de Guayaquil. O sea, es que es grave lo que está pasando. La Sí. ciudadanía de pronto no se da cuenta, pero es grave. Ujú. Hay que intervenir sobre el Banco de Guayaquil y el siguiente paso es la prisión del presidente Lazo. Ujú. O sea, ya sería el expresidente Lazo, entonces tendría que ser acusado formalmente e ir a una prisión. Ir a una prisión porque es complicidad con narcotráfico, con lavado de dinero, con mafias y demás, ¿no? Entonces, a Lazo la historia recién empieza para él, los problemas para él recién empiezan, por eso está desesperado. Por eso Una quieren, vez, como claro. dicen, tratar de evitar que los opositores lleguen al poder. Y cuando lo vemos en esta desesperación, Pablo, al presidente de la República, no nos deja progresar. Y eso es una cosa que hay que entenderlo. No progresamos, no se puede. Y en este caos que se genera por las acciones del gobierno, polula la delincuencia y la corrupción. Es que mira, un presidente que tiene de una u otra forma vínculos, sea indirectamente con las mafias, no tiene las manos libres para actuar contra las mafias. Claro. Y por eso estamos como sociedad tratando de resolver esto, ¿no? Ujú. Y si aparte de eso es un presidente que no tiene ningún tipo de apoyo popular, ningún capital político, entonces quien paga las consecuencias es el ciudadano. Es el ciudadano que puede ser asaltado, puede ser objeto de sicariato. Fíjate tú, si no pagas vacunas, te matan nomás, Te matan y de todo tipo porque de no hay tierras. control de seguridad. Claro, entonces ese ciudadano, o sea, no es solamente una cuestión de los políticos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver eso, tiene que ver con el ciudadano de la calle. Ujú. Entonces, la salida del Lazo es para resolver esos problemas del ciudadano de la calle, porque el ciudadano de la calle está en una situación de mucha vulnerabilidad, producto de un presidente que no puede generar políticas de seguridad porque tiene vinculaciones con las mafias. Eso es Y quien importante. tiene vinculaciones con las mafias no puede resolver, si tú quieres, y aplicar políticas contra las mafias. O sea, es obvio. Totalmente, totalmente. Por eso estamos en esta situación, ¿no? Y hay que aclarar dos Por eso cosas. tratamos de resolver. Y hay que decirle a la gente dos cosas muy claras, que lo ha dicho Pablo, pero lo vamos a repetir. Dos líneas de acción, ¿no? Lo judicial, que toma su tiempo y que de pronto demorará 1 año, 2 años, y lo político, que no puede esperar porque el país se hunde en desestabilización. Y siempre trato de decirle a la gente, porque hay mucha audiencia que dice, no, a mí lo que pase con los políticos no me importa porque yo tengo que seguir trabajando. Exactamente. Y precisamente por eso no puede seguir trabajando. Porque los problemas de los políticos grandes, por decirlo de alguna manera, es el reflejo de los problemas pequeños que tenemos nosotros en la sociedad, que no son tan pequeños porque nos matan. Entonces, eso hay que entender y ojalá que, bueno, yo sé que la gente sí lo está entendiendo. Pablo, deseando lo mejor para el país, irónicamente es desear que la sensatez llegue al gobierno y tomen una postura. Lo ideal sería que el presidente por responsabilidad renuncie y Borrero renuncie, pero no va a pasar. Vimos un presidente necio, terco, que esto nos sigue hundiendo más. Tus reflexiones y con eso nos despedimos, Pablo. Mira, para renunciar también se necesita un ejercicio de autocrítica, un ejercicio de, si tú quieres, de decir, lo siento, me equivoqué. Pero para tener un ejercicio de autocrítica se requiere de madurez, de inteligencia emocional y de inteligencia cognitiva. O sea, no todas las personas cuando cometen un error reconocen el error. Así O es. sea, muchos de nuestras personas que comparten con nosotros ese espacio pueden darse cuenta que han cometido un error,
Les cuesta decir, sí, cometí un error. Para eso se requiere de mucha madurez, de mucha inteligencia emocional, muchísima inteligencia emocional. Y yo pienso que nuestro presidente, Guillermo Lasso, hasta ahora presidente, carece de madurez, carece de inteligencia emocional, carece de inteligencia cognitiva y carece también de aptitudes éticas y morales. En consecuencia, no va a renunciar. No va a renunciar y va a someter al país a más presión todavía porque no tiene las capacidades intelectuales que le conduzcan a evaluar su situación, ¿no? A pedir perdón, si tú quieres, por los errores Claro, claro que cometidos sí. y renunciar. Entonces, él va a seguir en la línea de la conspiración, en la línea de que la culpa es de otros, en la línea de que le han traicionado a él, porque esa ha sido toda su vida, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Guillermo Lasso los problemas para él empiezan y lo peor que le puede pasar no está en perder la presidencia. Es Lo otra peor va a cosa. ser cuando pierde el banco, ¿ah? Que en el banco, en el directorio del O banco hay cuando vaya a la disputas cárcel. fuertes en este momento, lo quieren sacar de ahí, ¿no? Pablo Entonces, esa Dávalos. es una la punta del iceberg, nada Sí, más. totalmente. Pablo Dávalos, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Nos vemos en otra ocasión. Chao, hasta pronto. Muy bien, ahí estuvo Pablo Dávalos, mis queridos amigos, tomándole el pulso a todo lo que está pasando en este país, principalmente con el tema de la política, con el tema del gobierno. Terrible lo que ha pasado el día de ayer, hay consecuencias, hoy va a resonar muchísimo, hoy vamos a hablar, ya vamos con Pedro Pablo que está en sala de espera, hoy vamos a hablar en la tarde, vamos a desmenuzar todo completito, son como 10 minutos o 15 minutos, pero vamos a tratar de condensar porque Lasso hoy se tira encima a toda la oposición de la comunicación, que ojo, nosotros estamos totalmente de acuerdo en la presunción de inocencia. Perdón, estamos totalmente en la presunción de inocencia. Hoy son conjeturas. Hay gente que ha salido a proteger al presidente de la República y a decir que lo que ha hecho la posta es antiético. Hay presunción de inocencia de nuestro lado. Sí, Boscan y ellos tienen su estilo. El estilo puede ser criticado. Pero hay muchos hechos que se van relacionando a las revelaciones que, si bien es cierto, necesitan de un proceso judicial para determinar, y si vamos a hablar mucho más claros, hay que esperar que un juez diga culpable para recién decir que es culpable. Eso es cierto, eso es verdad. Oiga, pero en el camino hay muchas revelaciones que políticamente han afectado la credibilidad del presidente Lasso. Políticamente la gente ya no le cree. Hoy el presidente quiere voltear la tortilla. No, el presidente quiere decir, señores que me siguen y que me quieren, los malos y los narcos periodistas son ellos, son Boscan y Vivanco, que los conocí hace años, que los financié hace tiempo, que les ayudé y que les di la mano, porque le faltó decir eso. Ojo, no es nada malo y me parece de mal gusto que le esté echando en cara cuando mucho tiempo a través del banco financiaron los espacios de la posta. Me parece de mal gusto porque son cosas privadas, de acuerdos entre privados, y que asumo yo que estaba muy contento el señor Lasso en aquella época, cuando la posta le servía como plataforma para promocionarse. Hoy, como lo dice él, han cambiado y lo han traicionado. Vamos a analizar eso en la tarde con mucha más detenimiento.